Siguiente. Bueno, vamos a empezar con la inmunidad. Esta se va a dividir en activa y pasiva. Dentro de la activa se va a definir que se van a elaborar los propios efectores de defensa por el propio individuo, por activación del sistema inmune. Se va a dividir en natural y artificial. Dentro de la artificial vamos a tener a las vacunas propiamente. Vamos a definir vacuna como preparación biológica destinada a generar inmunidad contra una enfermedad para eliminar, prevenir o controlar estados patológicos. Y vamos a empezar con las vacunas de los niños. Dentro de las vacunas de los niños tenemos a la BCG. Esta va a ser una inmunización activa contra las formas graves de tuberculosis miliar y meningia. Va a tener bacterias vivas atenuadas derivadas de los cultivos de Bacillus calmette y Wuerine, que va a ser la Mycobacterium bovis. Esta va a ser la indicación de aplicarla al nacimiento a todos los recién nacidos mayores o igual a 2.000 gramos previos a su egreso hospitalario, no mayor a 7 días. Aunque también se puede vacunar a los niños menores de 5 años y excepcionalmente a los menores de 14 años. Dentro de los efectos adversos encontramos que el 90 al 95% va a presentar una reacción local con eritema, induración y dolor seguido de una cicatrización en los siguientes 3 meses. Su dosis va a ser de 0.1 mililitros y la vía de aplicación va a ser intradérmica, específicamente en la región deltoidea del brazo derecho. Siguiente, por favor. Después tenemos... Antes, recuerden ustedes que esta vacuna BCG para fines prácticos es como estar generando una primoinfección de tuberculosis, por decirlo de alguna manera, ¿no? En los niños, para que precisamente cuando tengan la infección no puedan tener tuberculosis miliar o la tuberculosis meningia que comentábamos ahora cuando vimos el tema de neuroinfecciones, ¿no? Es por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esa cicatriz que ustedes van a observar en los niños y en los adultos, pues en realidad es la propia de un granuloma por tuberculosis, ¿no? Entonces, esta desgraciadamente es una de las razones por las cuales aquí en México, independientemente de los movimientos antivacunas y todo esto, van a haber personas que no quieren que a sus hijos les pongan esta vacuna, sobre todo los bebés que nacen en medio particular o en lugares así un poco al margen de la medicina institucional. Institucionalmente, en los servicios de salud estatales y aquí en la Ciudad de México, pues a todos, como bien dice ahí, se les pone la vacuna en cuanto nacieron, ¿no? Y es raro, pero sí llega a haber algunos niños que tienen una reacción más severa, ¿no? O sea que este granuloma, esta lesión sí se hace bastante grande, tarda más tiempo en desaparecer, pueden inclusive cursar con inflamación ganglionar ipsilateral, ¿no? Del lado derecho, que les puede durar algunos meses. Entonces, lo estoy comentando con esta vacuna, pero todas las que vamos a revisar ahorita de los niños, sí es importante que esto de los efectos adversos, ustedes lo revisen bien. Y ahora en su internado o servicio social es una de las cosas que siempre les va a estar preguntando la gente, ¿no? ¿Qué efectos puede tener, qué tan graves? Entonces sí es importante que lo sepan para que les den una explicación amplia a las personas y pues tengan la confianza de seguirse vacunando y además sepan qué hacer en caso necesario, ¿no? Ok, ahora respecto a la hepatitis B, esta va a ser una inmunización activa contra la infección del virus propiamente. Contiene antígeno de superficie de la hepatitis B, obtenido y purificado por tecnología de ADN recombinante. Esta tiene indicación de aplicarse al nacimiento, igual que la anterior, previo a su ingreso hospitalario, máximo 7 días después de su... Puede aplicarse hasta máximo después de 7 días de su nacimiento. La indicación de la segunda dosis es a los 2 meses y la tercera a los 6 meses. Aunque si la vacunación inicia después de los 2 meses de edad,
aún se puede aplicar con 3 dosis que serán en intervalos de 2 meses entre cada una. Otra indicación para este tipo de vacuna, como veremos más adelante, es para adolescentes y adultos con hemodiálisis o diálisis. Su dosis va a ser de 0.5 mililitros y la vía de administración es intramuscular. Cuando es menor de 18 meses se aplicará en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo izquierdo, y cuando es mayor o igual a 18 meses esta se aplicará en la región deltoidea del brazo derecho. Dentro de las contraindicaciones tenemos la anafilaxia, y dentro de los efectos adversos, al igual que la otra, va a ser dolor en el sitio de la aplicación, eritema, inflamación o induración. Algunas veces puede provocar fiebre, fatiga, cefalea e irritabilidad. Siguiente, por favor. La pentavalente celular va a ser una inmunización activa contra difteria, tos, tosferina, tétanos, poliomielitis y enfermedades invasivas del grupo hemófilos e influenza tipo B, que estas pueden provocar meningitis, septicemia, artritis, epiglotitis, entre otras, en menores de 5 años. Esta va a ser una preparación de toxoide y antígenos purificados. Su esquema es que la primera dosis se ponga a los 2 meses, la segunda a los 4, la tercera a los 6 meses y la cuarta a los 18 meses. Aunque puede haber otros tipos de esquemas y esto no se aplica necesariamente a los 2 meses. Es una vacunación universal y la dosis va a ser de 0.5 mililitros con una vía de aplicación intramuscular, al igual que la anterior, dependiendo si es menor de 18 meses o mayor de 18 meses, se aplicará en el sitio. Menor de 18 meses en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo derecho y mayor de 18 meses en la región deltoidea del brazo izquierdo. Dentro de sus efectos adversos encontramos igual dolor, induración, enrojecimiento y calor en el sitio de la aplicación. En esta vamos a encontrar un aumento local no mayor a 5 centímetros que desaparecerá en las siguientes 48 horas. Y dentro de sus contraindicaciones encontramos anafilaxia. Siguiente, por favor. Antes, un comentario nada más. Quienes ya estuvieron en estas unidades de medicina familiar, ¿han visto pequeñitos que les pongan esta vacuna, la pentavalente, o a lo mejor de algún conocido, han visto la reacción que provocan? No. Okay. Eso es. Bueno, porque esta vacuna es, desgraciadamente, yo creo que de las que pueden llegar a provocar una reacción más severa. Sí, evidentemente es, como bien lo comentaron, local sobre todo. Pero, por ejemplo, las primeras aplicaciones a los 2 meses, a los 4 meses, hay niños que reaccionan, que provocan una inflamación tan importante y vamos, la extremidad del bebé pues es pequeñita, su pierna, que de pronto sí ustedes pueden empezar a notar cómo puede haber hasta cambios de coloración distales en el pie y muchas veces por esa inflamación local y la especie de compartimentalización que produce, los nervios empiezan a afectarse entonces, ahí me tocó ver varios casos de bebés que los vacunaban y a las siguientes 24, 48 horas su pierna la dejaban de mover o se limitaba muy marcadamente el movimiento y evidentemente pues, los papás estaban vueltos locos, ¿no? Porque pensaban que ya se habían quedado paralíticos de su pierna, que había pasado algo muy grave. Y en realidad no, es el efecto local de la inflamación, ¿no? Ya conforme pasan los días esto se va quitando, bueno, el movimiento de la pierna se va recuperando. Y además, pues sí les puede dar fiebre y todas estas cuestiones. Entonces, son experiencias así como muy fuertes, sobre todo para las parejas que tienen su primer bebé. Entonces, sí es bien, bien importante que esto se los expliquen detalladamente para que no haya después alguna sorpresa así desagradable, ¿no? Y segundo punto, ¿qué diferencia hay entre toxoide
y vacuna. ¿Por qué toxoide tetánico? ¿Qué es un toxoide? Bueno, va a ser la manera en la que preparan la vacuna, con solo con una parte del virus o con bueno, es que las vacunas se componen de se pueden hacer de diferentes maneras. Más o menos alguien por ahí que le ayude. Solamente, o sea, el toxoide es que es similar a, ¿no? Ajá, Entonces no se usa la toxina, solamente... Es una vacuna más que dirigida contra el patógeno, contra el microorganismo, contra la toxina que provoca, ¿no? Entonces, por eso es la diferencia entre toxoide y vacuna, ¿no? Adelante, por favor. tengo aquí en el manual de vacunación que el toxoide es una toxina que ha sido modificada mediante procesos físicos o químicos para que pierda su efecto tóxico pero que conserve su inmunogenicidad. Okay. Dentro de la DPT encontramos que esta va a ser una inmunidad activa contra difteria, tosferina y tétanos. Su indicación va a ser aplicación rutinaria en niños de 4 años como refuerzo al esquema primario, es decir, a la vacuna anterior. Su vía de administración es intramuscular en la región deltoidea tricipital del brazo izquierdo y su dosis es de 0.5 mililitros. Dentro de los efectos adversos igual encontramos fiebre, escalofríos, irritabilidad, llanto constante en lactantes y malestar general. También puede presentar dolor, eritema, inflamación y mayor sensibilidad en el sitio de la aplicación. Dentro de las contraindicaciones encontramos anafilaxia. Y bueno, es importante recalcar que la edad de aplicación máxima de esta vacuna es de 6 años, 11 meses, 29 días. Siguiente, por favor. El rotavirus va a ser una inmunidad activa contra gastroenteritis causada por este germen rotavirus. Va a ser una preparación de virus vivos atenuados de origen humano o puede ser también de origen animal, específicamente de bovinos, producida en cultivo celular o bien tras una construcción de virus con rearreglos genéticos. El esquema específicamente para la pentavalente del grupo R5 va a ser que la primera dosis va a ser a los 2 meses, la segunda a los 4 y la tercera a los 6. Esto se pone de manera rutinaria en menores de 8 meses y la vía de administración va a ser oral con una dosis de 2 mililitros. Dentro de los efectos adversos encontramos diarrea, vómito, somnolencia y síntomas del tracto respiratorio superior como es rinorrea. Sus contraindicaciones son anafilaxia, igual no se pone en niños mayores de 8 meses. También otra contraindicación es una inmunodeficiencia combinada severa o que tenga antecedentes de alguna inmunodeficiencia. Siguiente. Dentro de la neumocócica conjugada encontramos que esta es una inmunización activa contra infecciones por neumococos, ya sea cepas invasivas o no invasivas causadas por Streptococcus pneumoniae. Esta va a ser una preparación conjugada multivalente de polisacáridos capsulares de los serotipos específicos que se unen de manera covalente a esta proteína específica del estreptococo. El esquema va a consistir en una primera dosis a los 2 meses, la segunda a los 4 meses y la tercera a los 12 meses. Esta se pone en niños sanos de 2 a 59 meses de edad y específicamente en niños con factores de riesgo e inmunosupresión y también niños que acuden a guarderías. La dosis es de 0.5 mililitros vía intramuscular en menores de 18 meses en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo izquierdo y en mayores de 18 meses propiamente en la región deltoidea del brazo derecho. Dentro de los efectos adversos encontramos enrojecimiento, eritema, inflamación, induración y mayor sensibilidad en el sitio de la aplicación, además de que podemos ver disminución del apetito, irritabilidad, somnolencia, fiebre, diarrea en algunos casos. Y como precaución, pues también, contraindicación, también encontramos la anafilaxia. Mencionaba como
propiamente precaución y efectos adversos, que los prematuros mayores o igual a 28 semanas pueden tener la presencia de apneas en las 48 a 72 horas post vacunación. Y esto es, por decirlo algo normal, pero debe de haber una vigilancia estricta para que no sobrepase ese tiempo, porque si no ya no se consideraba normal. Siguiente. La SRP es una inmunización activa contra sarampión, rubiola y parotiditis. Esta es una preparación de virus vivos atenuados de estos microorganismos producidos en cultivos de células humanas o embrión de pollo. La indicación es la aplicación rutinaria a los 12 meses de edad. La primera es a los 12 meses, la segunda es a los 6 años o al ingreso del primer grado de primaria. Se mencionaba que menores de 10 años con una dosis previa se pueden aplicar normalmente con la dosis de 0.5 mililitros, pero si es menor de 10 años y no ha tenido ninguna dosis previa, se deberán de aplicar 2 vacunas consecutivas con un intervalo de 4 meses, igual de 0.5 mililitros. La vía de aplicación es subcutánea en la región del deltoideo tricipital del brazo izquierdo, y dentro de los efectos adversos encontramos dolor, calor, enrojecimiento e induración en el sitio de la aplicación, fiebre y algunos síntomas respiratorios como rinorrea, cefalea o dolor en ganglios linfáticos cervicales y occipitales. Dentro de las contraindicaciones, pues anafilaxia, embarazo e inmunodeficiencia primaria o adquirida. Siguiente, por favor. A ver, aquí entonces, antes de pasar o de revisar este tema de vacunación ya en adultos propiamente, algún comentario acerca de estas vacunas en niños. Es un poco como les decía yo al inicio de la plática, sí esto es importante, sobre todo que establezcan mucha comunicación con los papás, que son finalmente los responsables de llevar a los niños a las vacunas, y de explicar muy bien y revisar todas estas cuestiones de los efectos adversos, por todo lo que ya les decía, ¿no? Para que evitar que de pronto haya reacciones muy negativas, ¿no? De los papás, y entonces ya no los vuelvan a llevar nunca a vacunar, para que sepan qué es lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y estar finalmente también siempre un poco al pendiente de esto, porque desafortunadamente, aunque estos esquemas de vacunación en niños es lo que más van a ver ustedes, o sea, realmente lo que es vacunación en adultos es algo que tiene poco tiempo relativamente haciéndose y no tiene la misma difusión ni la misma importancia que es esto, ¿no? Estas famosas semanas nacionales de salud o campañas que van a llegar a ver, como que el foco, el objetivo es los niños, ¿no? Entonces, sí, por eso es importante que estén al pendiente. Pueden llegar a cambiar a veces, de pronto ya no es la misma presentación del biológico, de la vacuna. Cambian, desgraciadamente también, a veces con el cambio de administración, cambian el esquema y entonces ya se los modificaron y luego pues las mamás y todo el mundo tiene dudas, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar con mi vacuna, no? Si siempre era así, le tocaba tal y ahora ya no hay esa, es diferente. Entonces, detalles como estos, bueno, son cosas que van a tener que estar viendo. Y ya por último, lo de la famosa red de frío, ¿no? O red fría, que yo creo que seguramente ya han escuchado alguna vez o han visto, no es otra cosa que como que asegurarse que para que las vacunas no pierdan efectividad y no se descompongan, tienen que estar conservadas en un rango estrecho de temperatura, o sea, necesitan refrigeración. Entonces, todos los pasos que hay que hacer para portarla, para llevarla, para aplicarla, siempre tienen que cuidar ese rango de temperatura. Entonces, están establecidos, ¿no? Desde los camiones refrigerados que las llevan a centros de salud, a clínicas, hospitales, los refrigeradores donde tienen estos biológicos que tienen que estar monitorizados y todos los días tienen que llevar un registro de las temperaturas que tienen. No se pueden congelar, por ejemplo, porque entonces igual ya se afectan. Y finalmente, ustedes en su
internado en su servicio social, cuando de pronto tienen que ir a campañas de vacunación, pues por eso tienen que llevarse en sus termos, ¿no? Las vacunas, y está tomando el tiempo para saber cuánto tiempo esa vacuna todavía se va a conservar. Es raro, pero llega a suceder que a veces al final de una de estas campañas en su servicio social, de pronto se queda un frasquito ya con muy poco biológico y lo tienen que desechar. Bueno, también eso es algo que tienen que investigar un poco. Estos productos no se pueden tirar a la basura o no pueden de pronto abrirlo y echarlo al desagüe, ¿no? Recuerden que muchos de estos pueden ser gérmenes o virus vivos atenuados, ¿no? Y si ustedes los avientan, pues van a favorecer que esto se disemine. Entonces, se tienen que inactivar, ya sea con formol, con alcohol, con algunas cosas que les tienen que poner, dejar un tiempo y entonces ahora sí ya se pueden como que desechar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas, les decía, cuando estén en su servicio social, son cosas que van a tener que manejar mucho, pero sí es importante que las tengan en cuenta, ¿no? Entonces, seguimos, por favor. Doctor, yo tengo una duda. Adelante, sí. Por ejemplo, en el caso de la vacuna antineumocótica, yo me acuerdo que no hace mucho tiempo hubo como desabasto y les pedían a los papás que estuvieran como en constante contacto para ver cuando llegara la vacuna. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que el bebé no haya tenido la dosis de los 2 meses y, o sea, llega hasta los 4 meses, ¿se pierde la dosis primera o se tiene que recorrer, por así decir, las dosis? Hasta donde yo recuerdo, en los pequeñitos, mientras no sean más de 6 meses, por ejemplo, tú puedes todavía decir que vale, que cuenta el refuerzo, ¿no? De esa primera dosis que se tomó. Y lo que sí, bueno, es que se recorren las fechas, ¿no? Ya si fue más tiempo, si fue un año, por ejemplo, porque a veces no es tanto por el desabasto, sino porque se lo llevaron al niño, estuvo viviendo con otro familiar X tiempo y luego ya lo regresan. Ahí es en donde sí tendrías que ver lo que marcan las guías, ¿no? O el protocolo que estén manejando en ese lugar, de si se tiene que reiniciar nuevamente con la primera dosis o se pueden seguir aplicando los refuerzos. Ok, gracias. Bueno, en el adulto, en la mujer de 20 a 59 años, el esquema de vacunación va a constar de 4 vacunas. La primera es el de toxoide tetánico diftérico. Esta debe aplicarse si la persona nunca se ha vacunado, si sufre de alguna herida, vive en zona de riesgo donde han ocurrido muertes por tétanos, si hay embarazo o si es trabajador de campo y realiza actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería. Cuando no se cuenta con antecedente vacunal o el esquema es incompleto, se deben aplicar 3 dosis. La primera dosis es al primer contacto, la segunda 4 semanas después de la primera y la tercera al año después de la primera. Mientras que en aquellas personas que tienen un esquema completo, el refuerzo va a ser cada 5 o 10 años. Dentro de las contraindicaciones se encuentra hipersensibilidad a la vacuna, personas que han recibido tratamiento con medicamentos que disminuyen las defensas, fiebre mayor a 38 grados, y en las reacciones adversas se encuentran dolor, enrojecimiento o endurecimiento en el sitio de la aplicación, fiebre y malestar general que dura unos días. La vía de administración es intramuscular y una dosis de 0.5 mililitros. La otra es el toxoide tetánico diftérico y pertussis celular. Esta se debe aplicar en embarazadas a partir de las 20 semanas, ya que esta brinda protección a los recién nacidos. Su vía de administración igualmente es intramuscular, con una dosis única de 0.5 mililitros, y las reacciones adversas igualmente es hipersensibilidad a la vacuna, fiebre mayor a 38 grados centígrados o aquellas que reciban un tratamiento inmunosupresor. La vacuna antiinfluenza estacional tiene una... Antes no llega, perdón.
De esto del toxoide, sobre todo, la relevancia es en las embarazadas. En su servicio social, si salen a campo, a las comunidades, se van a dar cuenta que hay un porcentaje de mujeres que a veces sus bebés no nacen en centros hospitalarios, en centros de salud o clínicas, sino nacen en su casa, ¿no? Con las parteras o a veces inclusive sin las parteras. Entonces ahí es en donde cobra mucha relevancia esto de que tengan las aplicaciones del toxoide tetánico, porque si ese parto no fue atendido con todas las medidas de asepsia que se necesitan y se llega a contaminar por tierra, recuerden que puede haber casas que pues no tienen piso de algún material perdurable, es piso de tierra o las paredes o el techo. Entonces, si esto se contamina y tienen este Clostridium, pues habitualmente esto es fatal para el recién nacido y obviamente si es la mamá, pues también puede tener problemas muy, muy serios. Entonces, es algo de lo que seguramente ustedes cuando estén llevando el control de las mujeres embarazadas en los centros de salud van a tener que estar insistiendo mucho, ¿no? Y hay también algunas presentaciones de toxoide tetánico que viene solamente el toxoide, y también eso desgraciadamente puede ser que les llegue a tocar cuando hay algún evento grave de tipo natural. Por ejemplo, si en la comunidad en la que están en su servicio social les toca, no sé, que hay un desbordamiento de un río, una inundación o pasa muy cerca un huracán y causa daños y se va el agua potable y bueno, todos los destrozos que puede haber. Habitualmente les va a tocar entonces a ustedes ir y vacunar a todo el mundo, ¿no? Entonces, hay quien les pueda demostrar, por ejemplo, que se puso su toxoide tetánico menos de 5 años, pues ya la libró, pero a quien no, que es la mayoría de los casos, sí van a tener que estar aplicando la vacuna y obviamente, ¿no? Estar explicando efectos y bueno, todo lo que esto implica, ¿no? De que conservarla, que no se pierda la red de frío, en fin, ya les va a tocar vivir alguna de estas cosas, espero que no. Entonces, para que también tengan en mente esto, ¿no? Que aunque esto está como muy pensado en las embarazadas, finalmente sí van a llegar a ver que hay otros momentos en los que es muy importante que esto se esté aplicando. Adelante, por favor. Bueno, la vacuna antiinfluenza estacional tiene una aplicación anual, sobre todo en las mujeres mayores de 50 años que cursen con enfermedad como diabetes mellitus, asma, bronquitis o alguna otra enfermedad pulmonar, angina de pecho, insuficiencia cardíaca, lesión renal crónica o algún estado de inmunosupresión. Es importante mencionar que las embarazadas deben recibir una dosis única en cualquier trimestre del embarazo. En cuanto a las reacciones adversas, tenemos dolor, enrojecimiento o endurecimiento en el sitio de aplicación, fiebre, malestar general y mialgias. Las contraindicaciones son hipersensibilidad, personas igualmente que hayan recibido un tratamiento inmunosupresor o fiebre mayor de 38 grados. La vía de administración es intramuscular con una dosis de 0.5 mililitros. La otra vacuna es la de antisarampión, antirrubiola. Esta se puede aplicar hasta los 39 años de edad. En quienes no han sido vacunados deben recibir 2 dosis con un intervalo de un mes entre cada una. Y en aquellos que tienen un esquema incompleto deben recibir una dosis única al primer contacto. Esta vacuna no se debe aplicar en mujeres embarazadas y algunas de las reacciones adversas son dolor, calor y enrojecimiento en el sitio de aplicación, artralgias, malestar general, artritis, fiebre o irritabilidad. Su vía de administración va a ser subcutánea en la región deltoidea con una dosis de 0.5 mililitros. En el hombre de 20 a 59 años de edad
Igualmente, bueno, va a ser prácticamente el mismo esquema que en la mujer. Sin embargo, en ellos no está contemplado la administración de la vacuna de toxoide tetánico, difterico y pertussis celular. Y bueno, la vacunación. Antes, un comentario nada más. Sí, de hecho, creo que lo habíamos comentado un poco en alguna sesión pasada acerca de lo de la vacuna contra la influenza, ¿no? Y de hecho es como otra pregunta que les voy a hacer ahorita que termine esto, ¿cuáles son las vacunas que necesita el personal de salud? O sea, ustedes, por ejemplo, concretamente, ¿no? O en general el personal de salud, por esto de lo de la influenza. Y segundo, sarampión también hay presentaciones separadas y que se deben usar en ciertas circunstancias como los brotes. Recuerden ustedes que hace apenas 3 meses, 4 meses, hay todavía un brote importante de sarampión aquí en la Ciudad de México, que empezó que sí en los reclusorios y que después se fue extendiendo y se han reportado muchos casos. Entonces, si ustedes recuerdan, o tal vez hasta les tocó que los vacunaran, hubo campañas específicamente contra el sarampión. Entonces, eso también es algo que ténganlo en cuenta. Si de pronto en algún momento ustedes llegan a escuchar acerca de esto, de la presencia de brotes y que está habiendo campañas, sí es importante que aconsejen a sus pacientes, sobre todo los que tengan más riesgo de que pues sí deben acercarse a recibir otra dosis. Con esto del brote de sarampión de aquí de la Ciudad de México, lo que estaban manejando era adultos, ¿no? O sea, entre 15 y 59 años, independientemente de que tuvieran su esquema en la infancia, se tenían que poner este nuevo refuerzo por el brote que había habido. Y hace ya algunos años, a ustedes, pues ya no les tocó, pero los que estamos más veteranos sí lo recordamos, hubo brotes así de sarampión, y de hecho en ese entonces se manejaba, por ejemplo, estamos hablando del año 91, una cosa así, que era porque las vacunas que habían usado previamente eran de mala calidad y entonces estaba viendo como que en muchos casos, y desgraciadamente afectaron a personal de salud. Yo tuve compañeros de la Facultad de Medicina que rotando en el Hospital General de México, uno de bien, Gilberto de La Paz, se enfermó y tuvo la forma grave, hizo encefalitis, empezó a tener falla respiratoria, estuvo en terapia intensiva. Afortunadamente no lo intubaron y afortunadamente la libró, pero es el tipo de cosas que pueden llegar a suceder. Entonces, para que estén muy al pendiente acerca de esto, y cada vez que escuchen que haya alguna situación de este tipo, ustedes como personal de salud, pues sí tienen que vacunarse, porque tienen que estar bien, precisamente para atender a tantas personas que probablemente pudieran llegar a requerirlo y que no pasen a ser parte de los contagiados, ¿no? Síguele, por favor. Bueno, la vacunación es muy importante en los adultos mayores para prevenir enfermedades graves como la neumonía y el tétanos. El esquema de vacunación va a constar de 3 vacunas. La primera es la neumocócica polisacárida. Esta se aplica a partir de los 65 años en adultos sanos, una dosis única. Y en personas con factores de riesgo, la dosis inicial se aplica entre los 60 a 64 años, ya que en ellos se puede aplicar siempre y cuando sea indicado por el médico, con una revacunación única a los 5 años. Entre las reacciones adversas se encuentra sensibilidad, dolor, eritema, el aumento también de la temperatura en el sitio de aplicación. Puede haber fiebre en las primeras 24 horas posteriores a la aplicación y es raro, pero puede ocurrir celulitis, angioedema, parestesias, radiculopatía o anemia hemolítica. La vacuna anti-influenza estacional
se aplica a partir de los 60 años, igualmente una dosis única anual durante los meses de octubre a diciembre, principalmente en personas con factores de riesgo. Por ejemplo, en los adultos que egresan de algún hospital, que viven en una casa hogar o que tienen una enfermedad como diabetes mellitus, asma, bronquitis, angina de pecho, insuficiencia cardíaca, lesión renal crónica o algún estado de inmunosupresión. Y la otra es la de tétanos difteria. Esta debe aplicarse si el adulto mayor es sano y ya han pasado 10 años desde que recibió la última dosis, si sufrió alguna herida o vive en zonas de riesgo donde han ocurrido igualmente muerte por tétanos o es un trabajador de campo. Se aplican 3 dosis. La primera dosis se aplica a partir de los 60 años, la segunda 4 semanas después y la tercera al año de la primera, con un refuerzo cada 10 años. Dentro de las reacciones adversas encontramos dolor, enrojecimiento o endurecimiento en el sitio de aplicación, y es poco frecuente o raro fiebre mayor a 38 grados, reacción de hipersensibilidad tipo Artus, neuritis del plexo braquial en la extremidad superior o anafilaxia. Las vías de aplicación de ambas vacunas es intramuscular con una dosis de 0.5 mililitros. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la vacunación del viajero. Antes, Antonio, sobre esto del adulto mayor, lo comentaron muy bien, Mayer, o sea, son las más importantes y además si ustedes recuerdan, y ya vieron el tema de infecciones respiratorias bajas, esto tiene una mortalidad muy alta, muy asociada a la edad, o sea, mientras mayor sea la persona, entonces, el hincapié que tienen que hacer, ¿no? En que estas personas mayores que a veces quedan relegadas en muchos sentidos, en el social, que no se queden atrás por esto de la vacunación. Muchas veces, más que convencer al señor o a la señora de que se vacune, es con el que depende, ¿no? Al hijo, al nieto con el que viven, que no se olvide de llevarlos o que si hay campañas que se acerquen para que se les pueda aplicar la vacuna, porque eso sí, a la larga sí se puede repercutir en eso, ¿no? En disminuir un poco la mortalidad por este tipo de problemas, ¿no? Síguele, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, sabemos que las vacunas no tienen un efecto inmediato en el organismo, sino que van a necesitar un tiempo variable para que el sistema inmune desarrolle los niveles de inmunidad adecuados. Si a esto además le añadimos la exigencia de varias dosis en la primovacunación de algunas vacunas, para que un viajero emprenda su viaje debidamente, va a ser recomendable que se inicie la vacunación por lo menos entre 4 a 6 semanas antes de fecha de partida. Podemos afirmar entonces que la vacunación va a ser necesaria siempre que se visite algún país en que la endemicidad de una enfermedad para la que se dispone de vacuna sea alta o muy alta. Otra situación que también debemos tomar en cuenta van a ser justamente las alertas sanitarias activas. Esto lo podemos conocer si nosotros consultamos la página del Centro de Control de Enfermedades, que es la página de la CDC. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué vacunas se deben aplicar? Como tal, las vacunas en el viajero internacional van a depender de las características del propio viajero y por otro lado de las relativas al viaje. Dentro de las primeras, que son las propias del viajero, vamos a encontrar que se debe de considerar la edad, el sexo, las vacunas previas, enfermedades previas, el estado de salud actual, las alergias a las vacunas que tengan o alguno de sus componentes, y la medicación que puede interferir con la respuesta de la vacuna. Así también debemos de considerar también a las personas que tengan embarazo, inmunodeficiencias, y también considerar la ocupación en la que se vayan a desempeñar cuando vayan a su viaje. En lo que respecta al viaje, siempre va a ir en función de la duración del mismo, del país del destino y justamente del tipo de viaje. Además, el hecho de realizar un viaje debe de aprovecharse para aplicarse las vacunas que nosotros normalmente debemos aplicarnos. Eso es las que corresponden a nuestra cartilla de vacunación. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí como vemos en esta tablita vamos a tener, podemos dividir estas vacunas en 3 tipos. Primero vamos a tener a las vacunas requeridas u obligatorias, desde la primera parte,
que van a ser aquellas que los viajeros deben de tener para ingresar a un de acuerdo con para el ingreso. En la mayoría de los casos, la única vacuna que encontramos dentro de esa clasificación va a ser la de la fiebre amarilla. Y también podemos encontrar la de la enfermedad meningocócica, pero esta va a ser en Arabia Saudita. Vamos a tener posiblemente aquí una segunda columna, las vacunas de rutina, que estas van a ser vacunas que se van a recomendar para todas las personas según su edad, estado de salud u otros factores de riesgo. En general, estas vacunas van a ser, como ya les había comentado anteriormente, las que vamos a tener que aplicarnos de acuerdo a nuestro esquema de vacunación. Vamos a tener otras que son las dependientes del destino o las vacunas recomendadas, que son aquellas que se van a recomendar a los viajeros para que protejan su salud, a pesar de que el gobierno del país que se visita no las solicite para su ingreso, sino que van a estar más bien enfocadas en proteger a los viajeros de enfermedades que generalmente se van a encontrar relacionadas con los viajes. La que sigue, por favor. Vamos a proceder a hablar ahora justamente de algunas de las vacunas más importantes que se debe de aplicar el viajero internacional, comenzando con el de la fiebre amarilla. Como ya habíamos visto en enfermedades transmitidas por vectores, vemos que es una enfermedad causada por el virus de la familia Flaviviridae. Este se va a transmitir por la picadura de un mosquito y se va a encontrar en las regiones tropicales y subtropicales de América del Sur y de África subsahariana, que son muchos de estos países que vemos en la tablita de su lado derecho. El mayor riesgo que vamos a tener de contagio es cuando se van a visitar zonas selváticas de estas regiones sin habernos vacunado. Las temperaturas con un mayor incremento de la transmisión en América del Sur van a ser en enero, y en África normalmente va a haber un mayor periodo de contagicidad entre julio y octubre. Justamente se va a recomendar estar vacunado en caso de visitar estas regiones con riesgo de transmisión de fiebre amarilla, y debemos iniciar el esquema con un mínimo de 10 días previos para que justamente se genere la inmunidad. En México vamos a encontrar disponible la vacuna de la fiebre amarilla de Sanofi Pasteur. Esta vacuna no se debe de aplicar bajo ningún motivo en una dosis fraccionada. Esta vacuna va a ser una vacuna de virus vivos atenuados de la cepa 17D del virus, que va a ser cultivada en embrión de pollo, y también se aplica neumocina y polixina. Esta debemos de aplicarla, como bien les dije, en una dosis única, que va a ser 0.5 mililitros por vía cutánea. No debemos administrarla en bebés que sean menores de 9 meses, en embarazadas o en viajeros que tengan un tratamiento inmunosupresor. La que sigue, por favor. Vamos a pasar ahora a la meningitis meningocócica, que van a ser un grupo, los meningococos van a ser un grupo de serotipos de bacterias que causan enfermedad y que se van a transmitir de humano a humano. Y pues normalmente la enfermedad que nos causan suele ser de inicio súbito, de una evolución rápida y grave. Este se puede encontrar en las vías respiratorias y nos va a afectar principalmente al sistema nervioso. Entonces nos va a causar síntomas neurológicos, y sí debemos de tomarlo mucho en cuenta porque normalmente tiene un desenlace fatal en el 50% de los casos. Y pues como tal, como les dije, va a haber diferentes tipos de meningococos. Conocemos cerca de 12 serotipos. Este va a ser muy predominante en el continente africano, en la región conocida como cinturón del meningococo, que como vemos aquí en el mapita, va a corresponder a una zona del África subsahariana y que va a ir desde Senegal hasta Etiopía. El riesgo de contagio va a ser mayor en África durante las épocas de sequía, y también van a ser más afectadas las personas que estén en hacinamiento, como los estudiantes que se van a esos como hostels, los militares van a acudir a grandes desplazamientos o eventos masivos con motivos diversos, como muchas personas que van a peregrinaciones, a conciertos o a funerales. Aquellos que se realizan actividades de voluntariado también van a estar afectados, o también los que se encuentran en contacto estrecho con los niños o con profesionales de la salud de esta región. Y bueno, como tal, la vacuna que vamos a aplicar es, en nuestro país se conoce como Menaptrack, y esta va a estar autorizada su aplicación en México, que es una vacuna conjugada, y nosotros debemos de aplicar una dosis cada 5 años. Tenemos que aplicar una dosis, un refuerzo después de los 5 años, porque va a ser el periodo en el que la respuesta, en el que la memoria inmunológica se va a encontrar reducida, y entonces ya no vamos a tener una protección junto a la meningitis. Vamos a administrar 5.5 mililitros por vía subcutánea para esta vacuna. La que sigue, por favor. Otra vacuna que debemos tomar en cuenta es la de la polio. Esta justamente va a estar recomendada para todos los viajeros que van a dirigirse a zonas endémicas o epidémicas de la polio, donde justamente se encuentra como el polio salvaje dentro de las comunidades.
Las regiones que incluye van a ser países de África, aunque no todos. También vamos a encontrar países del sureste asiático y del este. Los adultos que tengan completo su esquema de vacunación deben de recibir una sola dosis de refuerzo de por vida si viajan a estas áreas. Al igual que los niños, si ya tienen también su esquema completo para la poliomielitis, pues no reciben un refuerzo de esta. La vacuna que aplicaríamos si ya sea el niño o el adulto le falta como no se ha vacunado de la poliomielitis, vamos a aplicarle la vacuna antipoliomiélitica trivalente inactivada. Y basados en esos regímenes alternativos de vacuna contra la polio en adultos, que nos recomienda la CDC. La que sigue, por favor. Otra enfermedad que debemos de tomar en cuenta va a ser la encefalitis japonesa, que como vemos es una enfermedad causada por un flavivirus que se va a encontrar relacionado con los virus del dengue, la fiebre amarilla y el virus del Nilo occidental. Este también es una enfermedad por vectores, por el mosquito. Normalmente va a haber un muy bajo riesgo de contagio para la mayoría de los viajeros a países endémicos. Sin embargo, algunos viajeros van a tener un mayor riesgo de infección, justamente debido a factores que incluyen periodos más largos de viajes, viajes durante la temporada de transmisión del virus para pasar en áreas rurales, o participar en muchas actividades al aire libre y permanecer en alojamientos sin aire acondicionado o sin mosquiteros. Vamos a administrar una vacuna de virus inactivados, 5 mililitros por vía intramuscular. Y esta si volvemos a viajar, el refuerzo se debería de aplicar posterior al año. La que sigue, por favor. Otra vacuna que tomamos en cuenta es la de la rabia. La rabia, como sabemos, es un virus de la familia Rhabdopilidae y que va a tener 3 géneros, y los cuales van a atacar principalmente a los mamíferos, lo que va a provocar enfermedad a nivel del sistema nervioso central. Y pues aquí realmente pues va a estar muy distribuida. Se calcula que más de 150 países van a tener los casos de rabia humana. De hecho, decían que antes se no tenía, o continente era la Antártida, creo. Y pues bueno, va a ser muy importante para viajeros que ejercen la profesión de veterinarios o los cuidadores de animales. También debemos de tener cuidado con los biólogos de campo, o los pioneros y ciertos trabajadores de laboratorio. Vamos a ver que van a existir 2 tipos de esquema para la rabia, que va a ser el esquema preexposición y el esquema posexposición. El que se le aplica al viajero como tal es el esquema preexposición, que va a consistir en 3 dosis, las cuales se deben administrar en un intervalo de 21 a 28 días. Por ende va a ser necesario un refuerzo extra de la vacuna al año, en caso justamente de permanecer en la situación de riesgo. Y pues bueno, en el caso de recibir una mordida de un animal pechoso de la rabia, va a ser necesaria la aplicación de 2 dosis más en los primeros 3 días del incidente, que esas ya serían las vacunas post-exposición. La que sigue, por favor. Otra que debemos de tomar en cuenta va a ser el cólera, que justamente el riesgo para los viajeros va a ser bajo si realmente se cumplen las recomendaciones de higiene y alimentación. Va a ser mayor riesgo en las personas que justamente se encuentran en condiciones de hacinamiento, como los refugiados, o en situaciones de desastres naturales o en guerras. La profilaxis que nosotros vamos a administrar cuando se viaje este tipo de país que se encuentra en esta situación, que normalmente son los países subdesarrollados, va a ser con una vacuna oral inactivada, son 3 mililitros, y va a ser indicada para adultos y niños a partir de los 2 años que vayan a visitar estas áreas. El refuerzo que debemos de aplicar de esta si volvemos a viajar va a ser a los 2 años. La que sigue, por favor. Otra vacuna a considerar va a ser la de la hepatitis A. En esta, todas las personas no vacunadas mayores de 12 meses de edad que planean viajar a un área con alta o intermedia indemnicidad por este virus, deben de vacunarse con una dosis única de la vacuna tan pronto como considere realizar el viaje. Esta vacuna va a ser de un virus inactivo y el esquema recomendado va a consistir en la aplicación de 2 dosis con un mínimo de 7 días previos al inicio del viaje. La dosis que se va a administrar va a ser de 0.5 mililitros intramuscular. Esta va a generar una gran memoria inmunológica, así que posterior a la vacunación podemos esperarnos 10 años para ponernos otro refuerzo. La que sigue, por favor. Tenemos también la fiebre tifoidea, que como sabemos va a ser de una distribución mundial y va a estar predominante en los países con condiciones higiénico-sanitarias deficientes y van a suponer justamente un riesgo mayor para el viajero. Sobre todo van a predominar mucho en la India, en África y en Sudamérica. Va a ser que nosotros debemos de considerar la vacunación en personas que trabajan en laboratorios y preparación de alimentos, y también en casos especiales como mujeres embarazadas o en un periodo de lactancia
y personas que tengan inmunocompromiso también pueden ser vacunados. Solamente esta va a estar contraindicada en niños menores de 2 años o en personas que hayan tenido hipersensibilidad a la vacuna o a alguno de sus componentes. La que sigue, por favor. Una más que debemos de considerar es la de encefalitis por garrapatas. Esta es una enfermedad neurológica que se va a ser transmitida por garrapatas inactivas, por garrapatas infectadas, por el virus Tick-Borne de encefalitis, y va a pertenecer también a la familia de los clavivirus. Vamos a tener 3 tipos y justamente vemos que es una enfermedad muy común en Europa y en Asia. Y bueno, vamos a ver que van a existir 2 esquemas de acuerdo con el tiempo y que vamos a aplicar de acuerdo al tiempo de anticipación que tenemos para realizar nuestro viaje, que va a ser el convencional, que es normalmente entre 1 a 3 meses previos, y el acelerado, que va a ser mínimo de 2 semanas. Este tipo de esquema nos va a conferir una protección mayor al 90% en los adultos y en los niños. Y ya para la que sigue, para no hacerse la más larga a todos ustedes, pues porque son muchas vacunas, aquí les pongo un resumen, justamente. Lo que les pongo aquí va a ser el esquema de vacunación del viajero. Es de México, es desde la clínica del viajero. Y lo primero que ven en el cuadrito azul va a ser el tiempo para generar inmunidad. Por lo tanto, van a ser los días previos en los que nosotros debemos de realizar la vacuna antes de nuestro viaje. Y la parte de abajo es el tiempo para aplicarnos un refuerzo, que justamente va a ser este periodo en el que nosotros vamos a tener como una buena respuesta inmune. Y posterior a va a ser el tiempo en el que nosotros aplicarnos otra vez la vacuna. La que sigue, por favor. Esta también es lo mismo, por si lo quieren checar. Y pues no sé si tengan alguna duda para continuar. Por favor. Antes, entonces, es una muy buena revisión esta que hiciste. Yo creo que antes eso, ¿no? Hoy en día, finalmente, con mucho más frecuencia van a estar viendo que la gente sale fuera del país. Y por muchas razones, ¿no? Pero realmente, al menos en medio urbano, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el motivo más común por el que una persona sale es porque va de vacaciones, va unos días, va a lugares conocidos, habitualmente se van a estar hospedando en lugares que tienen todas las instalaciones, desde drenaje, agua potable, no están en el medio ambiente. Entonces, para ese tipo de viajeros, pues sí, como que el riesgo no es tan alto. Más bien, yo siento que importante es esto, ¿no? Que se valoren bien. La persona que les dice que sí va, pero no va por unas cuantas semanas, sino que va a estar meses por cuestiones de estudio, de trabajo. Y además todavía, si en esas les dice que sí, probablemente va a estar en zonas más bien como que rurales o suburbanas, o que de plano les dice, no, es que yo me voy a ir a Canadá, pero voy a trabajar ahí tantos meses, sembrando árboles o podando árboles, etcétera. Pues no, o sea, evidentemente el riesgo de exposición a enfermedades más altos, y es en quienes tienen que valorar todas estas posibilidades, ¿no? De a quién le indican o no. Y sí, finalmente esto, pues muchas veces sí tienen que referir a la persona a algún lugar o algún centro donde les puedan orientar más, y además tener todas las vacunas disponibles con los tiempos, que como bien comentaron, esto no nada más es que me pongo hoy la vacuna y me voy mañana, ¿no? O sea, sí se requiere como que planearlo con cuidado, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de vacunación en poblaciones especiales. Siguiente, por favor. ¿Cuál va a ser la población objetivo? Van a ser principalmente los pacientes que tengan una alteración en la respuesta inmunológica. Entonces podemos tener a que tienen inmunodeficiencias primarias o secundarias. Va a involucrar a los pacientes oncológicos, pacientes con trasplante de órganos, con VIH, que llevan a cabo un tratamiento corticoideo u otros tratamientos inmunosupresores, o bien que tengan enfermedades crónico-degenerativas. La siguiente, por favor. Entonces vamos a tener a los recién nacidos prematuros. Si recordamos, se considera un recién nacido prematuro
a todo aquel que nace antes de las 37 semanas de gestación. Estos pacientes van a tener un mayor riesgo de adquirir infecciones y de evolucionar a una forma grave debido a la inmadurez del sistema inmunológico y también de las barreras mucocutáneas. También los recién nacidos prematuros dan mortalidad por enfermedades infecciosas en mayor cantidad en comparación con los nacidos a término. Entonces, se debe comenzar su programa de vacunación a los 2 meses de edad cronológica postnatal, no edad corregida, y cumplir con el mismo programa que un nacido de término. Por ejemplo, tenemos que el recién nacido prematuro con peso igual o mayor a 2 kilogramos puede ser vacunado al nacimiento con la vacuna BCG. En dado caso de que su peso sea menor, entonces se va a postergar hasta que el pequeño alcance los 2 kilogramos. Siguiente, por favor. También va a involucrar a los pacientes con inmunodeficiencia primaria. La inmunodeficiencia primaria es una alteración de la inmunidad que involucra defectos en la producción de anticuerpos, déficit de complemento y o alteraciones de distintos tipos de la inmunidad celular. Esta inmunodeficiencia pues va a ser adquirida de manera congénita. Entonces, los pacientes van a tener muchas infecciones, van a presentar varias infecciones y estas pueden llegar a complicarse a tal grado que puedan causar la muerte. Entonces, aquí en la diapositiva se muestran algunas de las infecciones que muestran estos pacientes. Por ejemplo, que tengan 4 o más otitis en un año, 2 o más neumonías en un año. También pueden necesitar antibióticos y no tener una respuesta adecuada, o bien que necesiten antibióticos intravenosos para resolver estas infecciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? La siguiente, por favor. Primero que nada, se va a requerir que sepamos cuál es la inmunodeficiencia que tiene el paciente. En general, las vacunas que contienen microorganismos vivos atenuados están contraindicadas en pacientes que tienen afectada la inmunidad adquirida de línea celular. Las vacunas que contienen microorganismos inactivados pueden administrarse normalmente en todos los pacientes con inmunodeficiencias primarias que comprometen la inmunidad adquirida humoral, aunque la respuesta inmune puede ser deficiente o igualmente nula. Lo que está contraindicado son las vacunas vivas atenuadas, como BCG, polio oral, rotavirus y la triple viral. La siguiente, por favor. Ahora vamos a tener los pacientes con VIH. De manera general, pueden recibir vacunas vivas atenuadas. Va a estar contraindicada la vacuna BCG. Tenemos que en el caso de pacientes varones con VIH que tienen sexo con hombres, deben recibir vacuna antihepatitis A. Y también que los pacientes que son menores de 26 años deben recibir la vacuna contra VPH. La siguiente. Ahora, los pacientes con cáncer hematológico, vemos que el cáncer por sí solo va a disminuir la respuesta inmune del paciente a las infecciones. También la quimioterapia disminuye la inmunidad conferida por vacunas antes de que el paciente tuviera cáncer. Y la administración de vacunas vivas atenuadas está contraindicada durante el tratamiento activo de una enfermedad oncológica. Algunas vacunas que sí se van a poder aplicar van a ser, por ejemplo, la vacuna para la influenza. Esta se va a aplicar sobre todo en la etapa de inducción de quimioterapia. Y
la vacuna de la hepatitis B, que se va a colocar en la etapa de remisión de la enfermedad. La que sigue, por favor. Ahora también vamos a tener a pacientes con enfermedades crónicas de base. En este grupo se van a incluir a diversas patologías, por ejemplo, enfermedades cardíacas, respiratorias como la fibrosis quística, enfermedades renales, hepáticas, neurológicas, hemoglobinopatías, alteraciones de la coagulación, endocrinopatías, como por ejemplo la diabetes mellitus, y también algunas otras enfermedades metabólicas. Tenemos que en cada uno de estos pacientes va a ser requerido de manera específica ciertas vacunas. Y ya que estos pacientes, por estas enfermedades crónicas, tienen una manifestación más grave de las enfermedades inmunoprevenibles. La siguiente, por favor. Aquí hay un cuadro que de manera básica también presenta a algunos grupos de riesgo y las vacunas que son esenciales para poner. Por ejemplo, tenemos que para Nacional de Salud en esta tabla nos muestra que influenza y hepatitis B son esenciales. También incluye a otros grupos de riesgo, por ejemplo, a residentes de asilos, a personas privadas de su libertad, entre otros. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar brevemente de los movimientos antivacunas. ¿Qué sigue? Tenemos que el 26 de febrero de 1998, un médico llamado Andrew Whitefield presentó una investigación acerca de un estudio preliminar que él había hecho. Esta investigación fue publicada en la revista The Lancet y en ella decía que 12 niños vacunados habían desarrollado comportamientos autistas, inflamación intestinal grave. Entonces, él y sus colaboradores sugirieron que había un posible vínculo causal entre la vacuna y este comportamiento autista e inflamación intestinal. La vacuna con la que principalmente lo relacionaron fue con MMR, por sus siglas en inglés, que es la vacuna para sarampión, paperas y rubiola. Entonces, pues esta sugerencia fue tomada como una base para los movimientos antivacunas y como una razón para no vacunar a sus hijos. Pues ya sabemos que como resultado de ello, la siguiente, por favor, tenemos que la OMS ha asignado que los movimientos antivacunas son una de las 10 amenazas a la salud global. Y como ya mencionábamos antes, los casos, por ejemplo, de sarampión han aumentado en países que bien ya estaba erradicado o que ya estaba a punto de erradicarse. Y las vacunas son muy importantes porque previenen de 2 a 3 millones de muertes al año. Pero pues gracias a estos movimientos antivacunas pues podemos ver las consecuencias de no aplicarlas. Y esto sería todo por nuestra parte. Sí, yo creo que lo da muy bien, es importante que tomen todos esos puntos. Por ejemplo, solo algunas observaciones. En enfermos, por ejemplo, con insuficiencia hepática o enfermedad renal, insuficiencia renal crónica, realmente como que la única o posibilidad para uno pensar no vacunarlo es que estuviera en una etapa muy avanzada, ¿no? Por ejemplo, el paciente con insuficiencia hepática que esté en una clasificación de Child-Pugh 3, o sea, muy, muy avanzada, el paciente que ustedes ven que está casi todo el tiempo encefalópata, con desnutrición muy importante, con una ascitis
refractaria al tratamiento. Son pacientes que pues ya no tienen un estado inmune adecuado en base a esa desnutrición tan crónica que tienen. Entonces, si ustedes aplican una vacuna, pues lo que va a pasar es que pues, primero no van a lograr el efecto que ustedes buscaban, que era protegerlo, inmunizarlo. Y segundo, si utilizan vacunas de agentes vivos atenuados, pues sí hay el riesgo que de pronto le puedan provocar la enfermedad. Lo mismo podríamos pensar, por ejemplo, en la insuficiencia renal. Si es una insuficiencia renal muy avanzada y además un paciente que no esté con tratamiento sustitutivo, ¿no? O sea, hemodiálisis o diálisis peritoneal, igual, ¿no? Habría uno que considerar. Pero fuera de eso, como bien dices, son grupos de riesgo, ¿no? O sea, en los que sí está demostrado que la vacuna sí les va a ofrecer un beneficio y entonces sí lo tienen que buscar. En el paciente con VIH, sí probablemente lo de la BCG es sobre todo para los bebés, los que nacen de madres seropositivas, que como les decía yo, si la mamá estuvo con tratamiento, lo más seguro es que no va a haber transmisión vertical, pero en lo que le hacen los estudios al niño para poder determinar eso, de que no tiene la infección, que tiene las pruebas serológicas, ELISA, en lo que ustedes saben que estén negativas, que no tenga carga viral, pues eso va a tomar días, si no es que semanas, entonces es preferible esperar, ¿no? En general, la literatura que ustedes van a revisar, van a hablar mucho sobre esto, sobre el paciente con VIH y la contraindicación para tener estas vacunas de agentes vivos, pero eso sobre todo se refiere al paciente que no está tratado. Yo les decía el día que vimos la clase, ¿no? Hoy en día hay que distinguir porque hay como que dos tipos de pacientes con VIH, ¿no? El que no sabía que tenía la infección y que está debutando con algo oportunista o se está diagnosticando apenas, que es el que está inmunosuprimido y es el que tiene que tener todas estas consideraciones. Y el paciente que ya está tratado, que es crónico, que además tiene un tratamiento exitoso, o sea, no tiene virus circulantes en la sangre, y su CD4, pues que se han recuperado bastante bien. Ese paciente afortunadamente se puede vacunar casi con cualquier vacuna, aunque sea de virus atenuados, y no va a haber problema, ¿no? Entonces, también eso para que lo tengan en mente. Esto de la vacuna de BCG también en los prematuros, de hecho, si ustedes lo revisan por ahí, tiene un término, ¿no? Que le dicen la BCGitis, ¿no? Porque se pone la vacuna, pero por el hecho de estar con el peso bajo, de ser prematuro, pues puede ser una reacción muy, muy severa, como les decía yo. Inclusive, también hay un término por ahí que luego van a escuchar, que dicen vacunitis, que es como para hablar de esos efectos adversos que pueden provocar estas vacunas en esta población especial, aunque realmente es un término, vamos, que médicamente no tiene, no es correcto, vamos, no existe como tal. Y bueno, este último tema de las antivacunas, hijo, es una de los eventos globales que a ustedes les va a tocar enfrentar. Ya lo están enfrentando ahorita, pero para cuando ustedes terminen la carrera, esto va a ser todavía más relevante. Estrictamente hablando, siempre han existido los antivacunas, casi desde que salieron las primeras vacunas, hay personas, y algunas de ellas más o menos preparadas. Esto no es algo así como que de gente inculta que no sabe o que se deja manipular por los medios o por las fake news. Efectivamente, ¿no? Gente que utiliza como base de sus argumentos reportes médicos, estudios de investigación. Si ustedes recuerdan, pues no hay ninguna vacuna que no tenga riesgo de provocar algún efecto grave, ¿no? Es finalmente un riesgo muy, muy bajo, pero existe. Entonces, todo esto da elementos para la gente que no hace. Esto antes era más bien, antes de que hubiera las redes sociales y todo lo que ahora estamos viviendo, era algo como muy localizado en ciertas comunidades, ¿no? Que por cuestiones religiosas eran muy cerrados, muy ortodoxos, o en personas de un nivel socioeconómico muy alto. Entonces, precisamente que esa idea de que vivir en una burbuja y que a mí no me va a pasar nada, yo nunca me voy a exponer. Entonces, en muchos países del primer mundo, desde hace
algunas décadas. Hay gente que, por ejemplo, nunca llegó a vacunar a sus hijos contra ciertas vacunas. Esta vacuna de tuberculosis de la BCG, de hecho, en algunos países del primer mundo no estaba indicada como una vacuna rutinaria, habitual para los niños, ¿no? Y además eran países que tenían pues muchos años sin tener realmente casos de tuberculosis. Esto cambió un poco los últimos 20 años, porque con el advenimiento del VIH hubo nuevamente casos de tuberculosis en países de primer mundo, y entonces como que bueno, lo hizo reconsiderar. Pero sí, yo creo que es el hecho de que hoy en día la información se pueda diseminar tan rápido y puede llegar a un grupo tan amplio de personas, que estos grupos organizados de antivacunas pues están causando lo que estamos viendo, ¿no? Sí, desgraciadamente sí es un problema muy, muy fuerte, pero bueno, yo espero que con el pasar de los años y probablemente con esto de ahora del COVID-19, como que sea un poco el cambio de conciencia para que, aunque estos grupos van a seguir existiendo, no tengan ya esa trascendencia, ¿no? Ese impacto tan fuerte, y la gente finalmente se siga vacunando. Y bueno, ya mencionaron también cuáles son las vacunas que ustedes como personal de salud tienen que aplicarse, independientemente de si tuvieron el esquema completo de niños o no. Pues ya lo mencionaron un poco, son todas aquellas que dependen de la transmisión directa del paciente, del contacto directo con el enfermo, ¿no? Y entonces pues son la mayoría las que son transmitidas por aerosoles o por accidentes laborales, ¿no? Que puede haber salpicaduras en mucosas, piquetes agujas contaminadas con sangre, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que de las más importantes pues son esas, hepatitis B. Si en un futuro llegara a haber hepatitis C, también esa tienen ustedes que aplicársela. La de influenza, que como ya bien dijeron, pues esta hay que estarse revacunando cada año. Y en cuanto esté disponible la del SARS-CoV-2, también ustedes son un grupo que tiene que aplicarse esa vacuna para por el grupo de alto riesgo que son, ¿no? Entonces, no sé si tengan dudas o comentarios o algo que tenemos. Pues he dicho todas estas clases, ¿no?